Muy buenos días, a nombre de la Facultad de Administración y Economía del Observatorio del Contexto Económico de la UDT y de la Escuela de Administración Pública. Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo seminario del ciclo de Empresa, Gobierno y Sociedad. En esta ocasión el tema es el control público para una mejor democracia. Dejo con ustedes a nuestro decano, profesor Mauricio Villena, que les dirigirá unas palabras. Muchas gracias, Macarena. Muy buenos días a todos y a todas. Oye, les pido a nuestros alumnos que vengan un poco más acá, por favor, acaban de llegar. Para mí es un gran agrado darle la bienvenida a una nueva charla del ciclo de Empresa, Gobierno y Sociedad, organizado por el Observatorio del Contexto Económico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Bogotá. Quiero agradecer al Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez Soto, quien ha tenido la gentileza de aceptar dar una charla magistral a nuestra comunidad académica titulada Control Público para una mejor democracia. Aprovecho de agradecer públicamente a don Rodrigo Espinosa, director de la carrera y director de la Escuela de Administración Pública, y a Juan Bravo, director de los SEC. Sin ello no hubiera sido posible esta charla. Y agradezco en general a la comunidad de la UET que nos acompaña, director de escuela, director de departamento, ex decano, Fernando Lefort, que veo ahí como está a sus cursos también de finanzas, cuerpo académico, funcionario, así como toda la comunidad FAE. También agradezco a María Isabel Díaz, la Contralora de la Universidad, por venir a esta importante charla. Todos los que hemos trabajado en la administración pública conocemos el rol de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es un órgano superior que fiscaliza toda la administración del Estado. Está en la Constitución política del país y es autónoma respecto al Poder Ejecutivo y todos los demás órganos públicos. El poder de la Contraloría es inmenso. ¿Qué es lo que hace? Verifica que la legalidad de todos los actos administrativos y también resguarda el correcto uso de los recursos fiscales y de los fondos públicos. ¿Qué es lo que verifica la Contraloría? Que las instituciones públicas actúan dentro del ámbito de sus atribuciones, respetando procedimientos legales y utilizando eficiente y eficazmente los recursos públicos. Yo quiero destacar, la Contraloría General de la República tiene un rol importantísimo en la corrupción, en evitar la corrupción en las instituciones del Estado, para lo cual impulsa diversas líneas de trabajo, tales como acciones colaborativas a nivel internacional, capacitación de las instituciones públicas y el apoyo al cumplimiento de los servicios fiscalizados. Yo quiero decir que la Contraloría General de la República está no desde los orígenes de la República, desde la colonia, de alguna u otra forma. Cuando uno estudia la historia de Chile, uno ve que la Real Audiencia de 1567 en Concepción y 1609 en Santiago, la Contaduría Mayor de Cuentas, desde 1839, la Dirección General de Contabilidad desde 1875 y el Tribunal de Cuentas desde 1888, todos fueron las precursoras de la Contraloría General de la República en fiscalización, administración, contabilidad y control. Y aquí hay algo bien importante, ya que estamos en una facultad de Administración y Economía. ¿Saben ustedes que fue en 1925 el país invita a expertos en finanzas, principalmente liderado por un profesor de la Universidad de Princeton, Edwin Kemmerer? Y Edwin Kemmerer forma la famosa misión Kemmerer, propone la creación de la Contraloría General de la República, y esto da origen a un decreto con fuerza ley 400 bis, que la crea formalmente el 27 de marzo de 1927, aunque su ley orgánica fue promulgada en 1950. Siempre, como todas las instituciones públicas, hay siempre actualizaciones y cambios, pero esa es la profundidad de la Contraloría General de la República. Quiero destacar ahora la figura del doctor Jorge Bermúdez Soto, que es un académico. ¿Con qué grado yo digo esto? Él
básicamente asume el 17 de diciembre del 2015, pero ha sido un académico con tradición en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el licenciado en Ciencias Jurídicas de la Católica de Valparaíso y un máster en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid en 1988, con postdoctorado en universidades alemanas como Gießen y Heidelberg. El doctor Bermúdez, obviamente un experto en Derecho Administrativo y también un experto en Derecho Administrativo Ambiental, ha publicado extensivamente en revistas académicas y tiene dos libros muy importantes: el libro de Derecho Administrativo General y Fundamento de Derecho Ambiental. Pero yo quiero destacar a Jorge Bermúdez. Este es un cargo que requiere un carácter propio de servidores públicos que nosotros queremos formar en esta facultad. Yo diría, el Contralor Jorge Bermúdez Soto es sin duda uno de los servidores públicos más destacados en el ámbito de la administración pública en la actualidad. Y en mi opinión, representa de excelente manera el espíritu de servicio y excelencia que queremos formar en todos nuestros alumnos. Y esto es muy importante ahora para la FAE, UDP, que acabamos de inaugurar la carrera de Administración Pública. El Contralor Bermúdez es un excelente invitado para celebrar este inicio, que esperamos marque también una contribución de la UDP a la formación del capital humano que aporte decididamente a mejorar la gestión del Estado. Sin más, dejo con ustedes al Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez. Bien, muy buenos días a todas y todos, y en especial a los estudiantes y a las estudiantes que están hoy día acompañándonos en esta charla. Muchas gracias por la presentación, estimado decano. Muchas gracias, sinceramente. Bueno, aprovecho de saludar a los profesores, al director de la recientemente iniciada Escuela de Administración Pública, a las autoridades de la universidad, a la Contralora, y bueno, a los profesores también que nos acompañan. Es para mí obviamente un gran motivo de satisfacción poder estar acá. Como ustedes saben y como ya estaba comentando el decano, estar a la cabeza de una institución tan importante para nuestro país como la Contraloría es obviamente un punto muy alto probablemente en el desarrollo profesional de una persona, probablemente el más alto. Y eso obviamente que a uno solo lo llena por un lado de orgullo por desempeñar el cargo, pero también, como dijo el decano, con un sentido de, aunque son palabras que a veces parecen lejanas, con un sentido de servicio público, con un sentido de poder hacer las cosas. Voy a hacer una presentación, probablemente voy a hacer algunas digresiones, espero que la puedan seguir, sobre todo los estudiantes. Pero quiero antes de decir que, antes de comenzar con la presentación, quiero decir que la Contraloría, tal como dijo el decano, es una institución muy importante dentro de nuestra institucionalidad pública. Es una institución que tiene rango constitucional, y tanto en el proyecto de texto constitucional del año pasado como el de este año, que todavía es un anteproyecto, sigue manteniendo ese rango constitucional y con unas características más o menos similares a las que uno ve en el capítulo 10 de la Constitución que hoy día está vigente. Y eso, creo yo, da cuenta de una cosa, y es que incluso, independientemente de las críticas que puedan haber respecto de una gestión o de momentos puntuales de una gestión, estoy hablando de la mía, ha habido un sentido de Estado respecto de mantener una institución que, con todos los riesgos que pueda tener, con las dilaciones incluso de las cuales se le pueda enrostrar, con todo eso sigue siendo una institución importante, muy importante dentro del panorama de las instituciones públicas, y una institución que hay que conservar dentro de la institución. Y también, tal como dijo el decano, como se trata de dar la bienvenida a la facultad, a la nueva escuela de administración pública y a la carrera, quiero decirle a esos futuros administradores y administradoras públicas que en la Contraloría probablemente van a tener un lugar donde desempeñar su carrera profesional. Una carrera que puede ser muy desafiante y que puede ser muy interesante. Fíjense ustedes que, por ejemplo,
En la Contraloría no solo auditamos y no solo fiscalizamos los recursos públicos de nuestro país, sino que la Contraloría General de la República de Chile, desde hace ya casi 6 años, forma parte de lo que se denomina la Junta de Auditores de Naciones Unidas. La Junta de Auditores de Naciones Unidas es un cuerpo dentro de la Organización de Naciones Unidas que se conforma por 3 contralorías elegidas por la Asamblea General cada 6 años. En este momento la Contraloría de Chile forma parte de esa junta junto con la Auditoría General de China y con el Tribunal de Cuentas de Francia. Entonces, esa es una experiencia internacional que también ha permitido un desarrollo profesional a los profesionales de la Contraloría y también ha exigido nuevas habilidades, evidentemente, que normalmente uno no piensa que no va, o se pregunta cuando es estudiante, ¿para qué me están enseñando esto? Me están exigiendo esto, como por ejemplo, hablar inglés, ¿ya? Porque uno piensa que eso es una exigencia tal vez muy lejana, porque a lo mejor yo quiero trabajar en Chile, pero de repente se producen oportunidades profesionales y si uno tiene el manejo de otro idioma, evidentemente que ahí es donde se abren esas posibilidades. Bien, esta presentación se denomina Control Público para una mejor democracia y básicamente se basa en una idea que tuvimos en la Contraloría y que fue tratar de poner y mostrar el valor que tiene una institución como la Contraloría. ¿Por qué? Porque cuando se produce el proceso constitucional, el primero, el del año pasado y antepasado, antepasado fue, el año antepasado, pasado fue la votación, ¿no? Ya, estoy un poco perdido con los años, pero en la institución, en la Contraloría empezamos a decir, bueno, ¿de qué manera presentamos a la Contraloría de manera de que podamos transmitirle a los convencionales la importancia que tiene una institución como esta, que es una institución que no siempre es percibida por toda la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad si uno no trabaja en el Estado, como dijo el decano, la Contraloría controla la administración del Estado, pero en realidad la Contraloría no entrega ningún tipo de servicio directo a la ciudadanía. Es decir, nosotros como Contraloría no le entregamos una prestación directa a una persona, a un ciudadano que no tiene ningún contacto con la administración. No es como una municipalidad que sí entrega una prestación, no es como un hospital público, o no es como cualquier servicio público que efectivamente lo que hace es entregar un servicio directo a la ciudadanía. La Contraloría realiza una función que es indirecta, porque controla a la administración del Estado, que es la que efectivamente entrega los servicios públicos. Entonces, había que tratar de poner en valor a la Contraloría, mostrar qué es lo que hace la Contraloría. Entonces dijimos, mira, en realidad, y como vamos a ver un poquito más adelante, el control es un pilar del Estado de Derecho. El control es uno de los 5 pilares del Estado de Derecho, y ese control, que parece algo tan lejano, tan árido, nosotros tenemos que mostrar por qué es importante para un Estado de Derecho y por qué es importante para una Constitución. Y por eso entonces empezamos a seleccionar productos, si se puede llamar así, es decir, dictámenes y auditorías, es decir, informes de auditoría, que eran relevantes y que generaban un cambio en la gestión del sector público, que habían generado un cambio positivo, por cierto, en la manera en que se venían haciendo las cosas. Entonces, esto para nosotros fue un desafío porque evidentemente que era una manera de enfrentar y de presentar el trabajo de una manera novedosa, pero también nos llenó mucho de satisfacción como equipo de Contraloría porque pudimos ver, bueno, que efectivamente hay cosas que se hacen y que efectivamente impactan positivamente en la ciudadanía. En esta presentación entonces voy a tratar esos 3 temas. Voy a hablar un poquito de la confianza, que es la base del sistema democrático. Después voy a hablar del valor que tiene la Contraloría como ente que realiza ese control. Y luego voy a presentar la tercera edición de Control Público para una mejor democracia, que es lo que les estaba comentando recién. Vamos primero al fundamento, que en el fondo es la confianza pública como una base para la democracia. ¿Por qué es tan importante hablar de confianza? En realidad, la confianza es un valor, es una virtud que tienen las sociedades, y la confianza lo que permite es precisamente que esas sociedades se puedan desarrollar. Cuando uno tiene confianza, cuando existe confianza interpersonal, pero cuando existe también confianza sobre todo en las instituciones, es más fácil llevar adelante políticas públicas. Es más fácil que uno crea que lo que se está haciendo es por el bien común y es por el bien incluso personal de uno. Pero es una cuestión muy difícil de lograr.
Y la verdad que si uno mira los números, como vamos a ver inmediatamente, nos vamos a dar cuenta que es un valor que viene un poco de capa caída, sobre todo en nuestra sociedad. ¿Por qué es tan importante la confianza? ¿Por qué es tan importante confiar en que ese otro o esa otra va a hacer algo que le corresponde hacer? Y que a partir de eso yo puedo planificar mi actuación. Bueno, probablemente por lo siguiente. Porque la confianza en realidad es la clave del éxito de nuestra especie. Yo obviamente no soy antropólogo ni soy sociólogo, pero sí me doy cuenta de que la única manera que tuvimos nosotros como especie, como seres humanos, que tampoco somos tan especialmente dotados y que de manera muy poco humilde nos hacemos llamar como Homo sapiens, o sea, como hombres sabios, o sea, ya tienen un problema de enfoque de género, pero además un problema de falta de humildad, porque pareciera que los otros seres vivos no tienen algún nivel de inteligencia. Pero bueno, la única manera que estos simios no muy dotados lograron dominar el mundo fue gracias a la confianza interpersonal que existía. Es decir, gracias a esa confianza que permitía cooperar. Porque como aparece ahí, para cazar mamuts, que no era algo que ocurría siempre, para cazar mamuts había que ponerse bien de acuerdo en el clan para saber qué iba a hacer cada cual, porque si no, es imposible cazar un mamut. O sea, es imposible agarrar una paloma, imagínense lo que significa agarrar un mamut con unos arcos y unas flechas. O sea, eso era prácticamente imposible. La única manera de hacerlo era confiando en el otro. Y así fue como logramos avanzar. Pasamos de un clan a armar un pueblo, una ciudad, una civilización, un imperio, y al final terminamos dominando el mundo y probablemente también cargándonos el mundo. Eso es lo que ha ocurrido con nuestra especie, ¿no? Entonces, y eso se ha basado sobre todo en la capacidad que tenemos de cooperar con otras personas. Y eso se basa en la confianza. Es muy difícil de confiar en personas que uno no conoce, ¿no? Por eso, tal vez uno de los principales problemas que tenemos en nuestra sociedad, si uno lo ve ahora desde el punto de vista de la integridad pública, no es el pago de sobornos, no son las coimas, sino que son los conflictos de intereses. ¿Por qué? Porque las personas tienden a favorecer a aquellas que conocen, a aquellas con las que han compartido antes. Entonces, cuando dicen, no, es que la sociedad chilena es una sociedad muy cerrada, una sociedad muy pequeña, porque todos los que fueron a los mismos colegios, fueron a la misma universidad y están en los mismos trabajos, y tiene mucho de cierto precisamente por eso, porque hay confianza, esa confianza que da el conocimiento. Esa es una constatación. Pero la gracia de una sociedad que progresa es que se confía incluso en personas a las que no se conoce directamente. No estamos muy bien a nivel de confianza, como aparece ahí en ese gráfico que se hizo por el BID. Ustedes se fijan, en América Latina y el Caribe es la zona del mundo donde menos se confía. Al revés, si uno mira el indicador respecto de la OCDE, que es más cercano al 50% de confianza interpersonal, y a las instituciones se vive sacando a los países de Latinoamérica porque hay muchas que forman parte de la OCDE. O sea, eso ya también, un pequeño paréntesis, tal vez es llamativo, ¿no? O sea, ya la OCDE no se mide OCDE sola, sino que es OCDE sin los latinoamericanos que están en la OCDE. O sea, sin Chile, sin Colombia, sin Costa Rica, por ahora. Entonces eso es como medio indicativo, porque quiere decir que hay como dos niveles o dos clases dentro de la organización. Bueno, lo bueno de que Chile esté en la OCDE y que después haya entrado Colombia y Costa Rica, que probablemente en el futuro no vamos a ser los últimos de los indicadores, ¿no? Van a haber otros que van a estar siempre los últimos de los indicadores. Bien, ¿y cuánto se confía en los gobiernos? Y esto yo creo que este indicador es muy poco auspicioso porque somos el país dentro de la medición que hace la OCDE en que menos se confía en sus autoridades. Y eso es muy dramático, es muy complicado, porque cuando no hay confianza, como les decía, es muy difícil de llevar adelante políticas públicas. Imagínense, por ejemplo, lo que ocurrió durante la pandemia, cuando empiezan los movimientos antivacunas o personas que no confían en las medidas que se están adoptando. Claro, eso tiene mucho que ver con esa falta de confianza que existe en las autoridades. Y claro, acá la medición dice respecto del gobierno, pero eso... Y uno podría decir, pero eso a mí no me afecta porque en realidad yo trabajo en la Contraloría, nosotros no somos el gobierno, somos autónomos del gobierno. Pero en realidad, cuando uno dice gobierno respecto del público en general, no el público conocedor como ustedes, sino que el público en general, cuando uno dice gobierno está pensando en todo el sector público, en todos aquellos que se dedican a la pública, aunque no sea parte, evidentemente, del gobierno. Bien, entonces, es importante que haya confianza, la confianza es la base del sistema democrático. Y tal como dice ahí ese informe,
que hizo la OCDE con el BID. La confianza es uno de los fundamentos más importantes sobre los cuales se construye la legitimidad y la sostenibilidad del sistema democrático. Es clave para garantizar el cumplimiento de la ley en general y especialmente de las regulaciones y del sistema impositivo. La confianza del gobierno es esencial para la cohesión social y el bienestar, incluida la reducción de la desigualdad, ya que afecta la capacidad del gobierno para implementar reformas. Más importante, eso que aparece ahí, cuando los ciudadanos confían, esto lo dijo el BID en otra publicación, cuando los ciudadanos confían unos en otros, tienen menos probabilidad de trabajar. Cuando los ciudadanos, perdón, no confían unos en otros, tienen menos probabilidades de trabajar juntos para obligar al gobierno a rendir cuentas. Entonces, ¿por qué se produce esta desconfianza? Uno podría entonces preguntarse, bueno, está claro, la confianza es un valor, es importante para el sistema democrático, es importante para avanzar como sociedad, pero ¿por qué se produce la desconfianza? Y después vamos a ver cómo puede ayudar un órgano como la Contraloría a que haya desconfianza. Básicamente por dos factores. Se produce por dos factores. Primero, por asimetrías de información y en segundo lugar, por asimetrías de poder. Y asimetrías de información quiere decir que cuando estamos en una transacción, estamos en una negociación, estamos poniéndonos de acuerdo en algo, hay alguien que tiene una información que yo no tengo. Y eso hace que esté en una posición, evidentemente, asimétrica, en una posición que es desbalanceada. Entonces, ustedes saben, ¿no? Por ejemplo, una de las infracciones más graves que existen en el mercado de capitales, ¿cuál es? ¿Cuál será? Aquí hay gente de ingeniería comercial o de economía, ¿no? ¿También? Debe haber. ¿Cuál será una de las infracciones más importantes que se puede producir respecto al mercado de capitales? ¿Mm? ¿Qué podría producirse? Exactamente, el uso de la información privilegiada. Hay algo que yo sé que el resto no sabe, yo sé que va a haber un aumento de capital, yo sé que va a entrar un inversionista extranjero, porque soy el gerente general de la empresa, o soy el presidente del directorio, los otros no lo saben, y por lo tanto, ¿qué hago? Compro acciones, porque sé que eso va a hacer que suban las acciones del derecho esencial. Entonces, claro, la desconfianza se produce sobre todo y muchas veces porque hay una información que el otro no tiene y yo la estoy usando para mi propio beneficio. Y también asimetría de poder. Y asimetría de poder que significa que, como yo estoy en una posición superior de poder, sé que aunque haga algo que no corresponde, que cometa una infracción, que haga algo malo, no me va a pasar nada. ¿Ya? Esa es la asimetría de poder. Y esa sensación, que uno lo puede ver de otra manera, ¿no? Como esa sensación de impunidad que a veces ocurre, sobre todo cuando hay hechos de corrupción. Total, no le va a pasar nada. Hay un dicho en chileno, ¿no? Que se dice no le salió ni por curado. No tiene ninguna sanción esto que pasó. Muchas veces a nosotros nos enrostra como Contraloría eso, oye, pero ¿qué tanto la Contraloría ladra, dice cosas, pero al final nunca muerde? Nos sanciona directamente. Y esa sensación de asimetría de poder o de impunidad es precisamente uno de los elementos que hace que se genere desconfianza. Entonces, ¿para qué voy a cumplir con la ley si después hay otro que se la puede saltar igual? ¿Cómo se combate esto? ¿Cómo se hace respecto de las asimetrías de información, por ejemplo? Por ejemplo, con la transparencia. Y en nuestro país tiene una ley de transparencia, probablemente ustedes han oído hablar de ella, que permite el acceso a la información pública, es una de las legislaciones más adelantadas que existe en el mundo, pero que sobre todo impone deberes de transparencia activa, es decir, que los servicios públicos, que los órganos del Estado tengan que ellos, de manera activa, presentar esa información que puede ser relevante para la ciudadanía. Nosotros, en la Contraloría, hemos ido un poco más allá respecto de los deberes de transparencia y tenemos un portal que se denomina Transparencia Proactiva, donde mostramos mucha información más allá de lo que exige la propia normativa. Nos parece que eso es una buena práctica, por ejemplo, respecto de la ejecución de nuestro presupuesto, pero también respecto de cosas que son muy sensibles para la ciudadanía, por ejemplo, los viajes. ¿Ya? Los viajes. ¿A dónde viajó? ¿Cuánto gastó? ¿A qué lo invitaron? ¿O fue solo a pasear? ¿Fue solo un tour? ¿Fue a dar una charla realmente? ¿O en realidad apareció ahí en la conferencia y después se desapareció? Como muchas veces ocurre. Porque lo he visto, lo digo, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, fui a la OCDE, en realidad pasó por la OCDE y después se fue a dar una vuelta por París. Eso ocurre. Entonces, transparencia proactiva, lo invito a que lo revisen para que tengan una idea de que también lo que está en la ley es el mínimo, no es el máximo, y por lo tanto siempre se puede ir más allá.
comunicando los resultados, diciendo, bueno, esto es lo que se hace, ¿no? Estos son los resultados de la gestión, que es un poco lo que estoy haciendo acá. Y eso no solo con la rendición de cuentas, porque cuando uno ve las rendiciones de cuentas, que sobre todo se hacen a comienzo de año, lo que ve son números. Pero en realidad eso, ¿qué significa? ¿Números comparados con qué? ¿Son buenos o malos números? Fíjense, yo en esta gestión que ya va a cumplir 8 años, en 2 meses termino mi mandato, he ido 180 veces al Congreso. Claro, son 8 años, uno podría decir. Pero eso es muchísimo tiempo, es ir al Congreso cada 2 semanas más o menos de funcionamiento. ¿Qué significa eso? ¿A qué voy al Congreso? A dar cuenta, a decir que esto fue lo que hicimos, o a decir por qué no lo hicimos. Y eso es lo que corresponde en un sistema democrático, que uno vaya al Congreso a dar cuenta. Y eso es dar cuenta justificada de por qué se hizo algo o por qué no se hizo alguna otra cosa. Y también generando iniciativas para respecto de la ciudadanía. Y aquí de nuevo, respecto de la Contraloría es un órgano que no está obligado a tener un COSOC. Como saben, el COSOC es el Consejo de la Sociedad Civil, que lo que hace es tratar de tender a la participación ciudadana, que dé ideas e indicaciones para una gestión. La Contraloría tiene un COSOC bastante activo y que le ha ayudado sobre todo, por ejemplo, en la construcción de sus planes estratégicos. ¿Cómo se combaten ahora las asimetrías de poder? Obviamente fortaleciendo los sistemas de integridad, teniendo buenas reglas en materia de integridad. Entonces, cuando uno piensa en lo que ha ocurrido últimamente en nuestro país a propósito del caso Fundaciones, ¿no? Que obviamente todos sabemos qué ha ocurrido ahí precisamente lo que ha ocurrido es que por un vericueto, por una grieta del sistema, se coló un virus de corrupción, que no estaba visto antes, no estaba previsto, el sistema no estaba preparado. Y eso no tiene que asustar. No tiene que asustar en el sentido de que, bueno, ¿cómo nos pasó esto? Bueno, porque los virus van mutando. Y la corrupción como virus que es, va mutando también y va tomando nuevas formas. Entonces usted puede tener un sistema robusto en materia de empleo público, con alta dirección pública, por ejemplo. Puede tener un sistema robusto en materia de compras públicas. Puede tener un sistema robusto en materia de obra pública. Pero resulta que no había previsto qué ocurría con las subvenciones, qué ocurría con eso que se traspasa directamente a fondo perdido a terceros que son sin fin de lucro. Y eso faltaba. Y evidentemente que hay que fortalecerlo. Las asimetrías de poder se combaten evidentemente y se atacan ellas con otro tipo de medidas, como las que aparecen ahí, como la rendición de cuentas y el control, con mayor participación ciudadana. Pero voy a avanzar un poco más para no quedarme pegado. Ahora, cuando esto no ocurre, cuando no vamos en contra de esos dos factores, lo que va a ocurrir es que empezamos a debilitar la rendición de cuentas, estos dos factores aumentan y con eso se va debilitando la democracia. Entonces ustedes podrían decir, bueno, pero ¿por qué es tan importante hablar de democracia? Y como dicen, ustedes eran muy jóvenes para saberlo, pero este país en un momento histórico perdió la democracia, obviamente. Por si acaso, claro, no es que me haya doctorado el año 88, el 88 entré a la universidad. Me doctoré en el 98, que me puso 10 años más. Bueno, pero el decano y yo que crecimos como niños y jóvenes durante la dictadura sabemos lo importante que es la democracia. La democracia es el único sistema que conocemos donde podemos desarrollar nuestros proyectos de vida, donde podemos desarrollar nuestros derechos, donde podemos desarrollar nuestras potencialidades. Y este país, en su historia reciente, perdió la democracia y sufrió mucho esa pérdida de democracia que todavía la estamos sintiendo. Entonces, cuando uno ve ciertas encuestas, ¿no?, donde hay poca valoración por parte de la ciudadanía de esa democracia, en realidad es bien frustrante, algo hemos estado haciendo mal. Y ojalá que esa encuesta sea distinta acá, en este auditorio, porque evidentemente que es en democracia donde uno puede desarrollarse. Ustedes no han vivido toques de queda, bueno, durante la pandemia sí, pero toques de queda permanentes probablemente no los han vivido. No han vivido censura, no han vivido imposibilidad de poder expresarse, no han sabido si el compañero que estaba al lado era o no perdón la expresión, un sapo. Así era. Yo estaba sentado en una sala de clases con 120 compañeros donde había sapos, que su labor era ir a denunciar a esos que iban a ser subversivos. Eso se da cuando no hay democracia. Lo que pasa es que cuando uno la pierde es cuando la valora. Bien, mucha política por ahora.
Ya, ¿por qué es tan importante la democracia? Bueno, por lo que dice el propio rector de esta casa de estudio. A mí me gusta mucho esta cita, no por adular al rector, ni mucho menos, sino que sencillamente porque esta nos parece que grafica muy bien lo que queremos acá poner de manifiesto, que es esa relación entre la confianza y la democracia. Dice, la democracia reposa sobre un imperativo de confianza. Quien aspira al poder declara, en medio de la competencia electoral, por ejemplo, lo que hará con él, lo que va a hacer con el poder. ¿Qué principios lo guiarán? ¿Qué objetivos perseguirá? Y los ciudadanos deciden si le creen o no. Pero cuando deciden creerle, los ciudadanos no inician una relación de confianza ciega. Esa confianza perdura solo si está dotada de una estructura de plausibilidad que la sostenga. Hechos objetivos que corroboren la inicial convicción subjetiva. Que esa estructura exista es una condición formal mínima de la política. Si falta, la democracia se deteriora. Eso es lo que nos ocurre muchas veces, ¿no? Que hechos van por un lado y las palabras iban por otro. Me comprometo a hacer esto, termino haciendo esto otro. Me comprometo a tener mano dura contra la delincuencia, ¿no? A eso me comprometo. Vamos a hacer unos perros contra la delincuencia. Después termino indultando a algunos que parece que no tenían muy buenos antecedentes, ¿no? Me comprometo a ser implacable contra la corrupción. Y después termino con algunos casos en que no tomé las decisiones que tenía que haber tomado en su momento. Entonces, eso empieza a generar esa desconfianza entre lo que se dice y lo que se hace. Ese es el gran problema y eso deteriora evidentemente el sistema democrático. Ya, ¿cuál es el valor que tiene una institución como la Contraloría? ¿Cuál es el valor que tiene esa institución? Ya. Esto es muy importante, espero que lo logren, que lo entiendan. Ustedes son inteligentes, así que lo van a entender, no me cabe ninguna duda. De nuevo una cita, dice: un marco de control interno y externo sólido es la piedra angular de la defensa de una organización contra la corrupción y otras prácticas poco éticas. Además, es clave para lograr la rendición de cuentas y el buen gobierno. O sea, lo que está diciendo es, control es muy importante para el buen gobierno. El resumen. Pero fíjense que dice lo siguiente: control interno y externo. Esto es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta. La Contraloría no es el único órgano que ejerce control. Y aquí con esto no es que me quiera quitar una responsabilidad de encima, pero en el fondo, en un sistema de control, y a lo mejor ustedes que van a trabajar, algunos de ustedes en la administración del Estado, les va a tocar también estar en unidades, órganos, departamentos de control, que lo que hacen es precisamente eso: controlar que se actúe bien y que se cuiden los recursos de esa institución. Hay control interno y hay control externo. La Contraloría lo que representa es el control externo. Y por lo tanto, no es el control del día a día respecto de un servicio público, ni de una municipalidad, ni de un gobierno regional. Es un control que se produce cada cierto tiempo. El control es un pilar del Estado de Derecho, como les había dicho hace un rato, y como pilar del Estado de Derecho, arma esta casa, que es el Estado de Derecho, con otros pilares. En primer lugar, lo que tiene que existir son derechos, ¿no? Son derechos fundamentales, que son nuestros escudos protectores frente a quien detenta el poder. Tiene que existir derechos. Tiene que existir separación de poderes. No puede estar el poder concentrado en una sola mano. Por eso cuando muchas veces dicen, no, que tiene que haber más poder para la Contraloría, más facultades para la Contraloría, uno dice, sí, está bien. Probablemente hay cosas que hay que arreglar respecto de la Contraloría, pero tampoco puede ser un suprapoder. Tampoco puede ser tan poderosa que intimide a aquel que tiene que hacer gestión, que tiene que entregar servicios públicos, que tiene que entregar ese servicio a la ciudadanía. O sea, hay que tener ese equilibrio. Y eso es parte también de esa distribución del poder y esa separación de poderes. Tiene que haber legalidad. Si ustedes me preguntan, ¿cuál fue el principal problema? ¿Cuál ha sido el principal problema del caso Fundaciones? Es falta de legalidad. ¿Qué quiero decir con eso? Falta de regulación. No se exigía la boleta de garantía. No había una norma que la exigiera. Eso es falta de legalidad. No en el sentido de que se infringe la legalidad, en el sentido de que no había una regla que exigiera eso. Entonces, legalidad, marco normativo, reglas del juego claras. Eso quiere decir legalidad. Y alguien que controle esa legalidad. Y en ese control, evidentemente que están los tribunales de justicia por un lado, está en cierto sentido el rol de la Cámara de Diputados, pero también está el control que ejerce la Contraloría. Y luego, como resultado de ese control,
hay que asumir las consecuencias. Es decir, tiene que surgir responsabilidad de distinto tipo, política, penal, administrativa, civil. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro país respecto del Estado de Derecho? Bueno, este es un índice que a mí me gusta mostrar porque muestra que nuestro país no es tan malo como a veces nosotros de manera muy autoflagelante queremos mostrar. Hay un índice que se llama el índice del Estado de Derecho, el Rule of Law Index, que hace un grupo de universidades norteamericanas. Y ahí Chile aparece en el lugar número 33 y dentro de los primeros lugares de su región. Entonces uno podría decir, bueno, Chile está en un lugar adecuado a su nivel de desarrollo y está bien en ese lugar a partir de una serie de factores. Pero cuando uno hace, y aquí de manera poco humilde lo voy a presentar, cuando uno hace un doble clic a los factores, y uno de ellos es cómo se limita el poder gubernamental a través de auditoría independiente. La auditoría independiente es el control externo, es decir, en el caso chileno, la Contraloría. Chile está en el lugar 12. O sea, como indicador, tenemos un buen lugar como Estado en su conjunto, pero cuando uno va al subfactor control de la Contraloría, el mejor factor que tiene en realidad es este, que es tener un órgano de control independiente que sea capaz de limitar al poder público. No sé si ustedes saben dónde está la Contraloría. Tal vez eso es bien demostrativo. Los invito así, aquí tenemos a nuestra directora del Centro de Estudios de la Administración del Estado para que se coordinen con ella para hacer una visita guiada a la Contraloría. Es un edificio en el fondo, pero la gracia que tiene es que está Contralorito. Y la segunda gracia que tiene es que uno cuando está en el piso 9, que van a estar, de ahí uno que mira, el piso 9, mira los patios de la Moneda y la oficina del presidente. ¿Ya? Eso demuestra tal vez de manera gráfica la importancia que tiene la Contraloría. Bien, la fiscalización es relevante no solo porque lo estoy diciendo acá. Existe una organización internacional de entidades fiscalizadoras superiores, esa es la denominación que tienen las Contralorías a nivel mundial, y dicta normas. Entonces dice en su norma, en su ISAI, esa es la denominación que se da en las normas de la INTOSAI, dice, la fiscalización de gobiernos y entidades públicas por parte de las EFS son las entidades fiscalizadoras superiores, tiene un impacto positivo en la confianza de la sociedad, puesto que hace que los responsables de los recursos públicos piensen cómo utilizar correctamente dichos recursos. Y dentro de los principios, dice el principio 4, informar sobre los resultados de las auditorías para así permitir que el público pueda pedir cuentas al gobierno y a las entidades públicas. Y eso es lo que voy a hacer ahora en un momento más. Las EFS deben ofrecer información objetiva de manera simple y clara, que es lo que vamos a ver ahora, utilizando un lenguaje comprensible para todos los actores interesados. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la Contraloría. Ahí está la foto de la Contraloría, la calle Teatinos, es la entrada 56, y la Contraloría representa ese tercer nivel de control. Primero está el control propio que tienen que hacer las autoridades, luego el control que realizan, luego el control que tienen que realizar los órganos internos de control, y en tercer lugar, la Contraloría. Todo esto que nosotros hacemos se hace de acuerdo a un plan estratégico. Nosotros tenemos un plan estratégico que tiene como valor central el restablecer la confianza pública a través de 3 pilares, que son innovar, conectar e impactar, y con objetivos específicos. Un pequeño paréntesis acá respecto de los planes estratégicos, sobre todo porque estamos en una escuela de administración y de economía. Por lo tanto, los planes estratégicos son como parte dentro de la caja de herramientas, ¿no? de una facultad como esta. Pero por mi experiencia en el sector público ya no corta, porque yo partí trabajando en su momento, aparte de mi trabajo universitario posterior, antes había trabajado en CONAF, en primer lugar, trabajé en el Consejo de Defensa del Estado, en la Subsecretaría de Pesca, en el Ministerio de Defensa, etc. Y siempre me llamaron la atención los planes estratégicos donde se contrataban las consultorías para hacer el plan estratégico, no muy baratas. Se hacía el plan estratégico, se hacía un acto de presentación del plan estratégico, y luego del acto de presentación del plan estratégico, nadie se acordaba del plan estratégico. Probablemente esta universidad también tiene un plan estratégico. ¿Cuál será la visión respecto del plan estratégico? ¿Cuál será el principal objetivo que tiene? No nos vamos a poner aquí en conflicto, pero el problema de los planes estratégicos es que muchas veces se olvidan. Nosotros hemos tratado y hemos luchado contra eso en la Contraloría y tratamos de repetir el plan estratégico como un mantra.
Por eso en cada presentación hago alusión al plan estratégico. Entonces, estos son los objetivos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué hace tal cosa la Contraloría? Bueno, porque está dentro de algunos de los objetivos que aparecen y que se construyó este plan estratégico en la propia Contraloría y con la participación del 80% de los funcionarios. Bien, entonces nosotros generamos confianza o tratamos de generar confianza a través de la interacción de los tres actores que están en lo público. En primer lugar, respecto a la administración del Estado, porque por lo menos en esta gestión mía, lo que hemos tratado de hacer no solo es, evidentemente, realizar el trabajo y levantar observaciones, sino que sobre todo hemos tratado de hacer una especie de cambio de paradigma, aunque suene medio grandilocuente, que ha sido tratar de generar cambios en la administración, que haya buena administración. Porque si no cambian las cosas como se hacen, evidentemente que va a tener siempre los mismos resultados, eso es evidente, ¿no? Y por eso, en primer lugar, hemos tratado de hacer acciones que impulsen esos cambios. Entonces, no solo la observación, sino que también el acompañamiento para mejorar en el cambio. En segundo lugar, respecto de la ciudadanía, tratando de entregar información objetiva e independiente. De hecho, una de las anécdotas que puedo contar en mis ya casi 8 años de Contralor es que durante un tiempo decían que el Contralor era de derecha. Los primeros 2 años decían que yo era de derecha, los políticos. Después empezaron a decir que era de izquierda. 4 años diciendo que era de izquierda. Ahora están diciendo de nuevo que soy de derecha. Entonces, eso es precisamente porque uno trata de hacer simplemente su trabajo. Y si me permite, creo que las personas somos mucho más complejas que, a decir, encasillarlo en derecha o izquierda. Bien, y la Contraloría. La Contraloría, que también es un actor en este triángulo para restablecer la confianza. Y eso lo hacemos también entregando información. Ahí tenemos un collage, se podría decir, se pueden descargar las publicaciones ahí en ese QR. Es una muestra de las cosas que hace la Contraloría, de cómo muestra sus productos. El QR parece que los dirige a una página que hay que hacer clic para que después nos tire a la página definitiva, ¿no, profesor? Sí. Así es, ya. Ahora, ahí está la revista chilena de la Administración del Estado, que ya tiene 8 números. Es una revista que está abierta a las contribuciones, así que desgraciadamente todavía no está indexada, por lo tanto no le da puntaje a los profesores, pero está en proceso de hacerlo, va a estar indexada, así es que próximamente van a poder publicar y ahí va a estar más apetitosa la revista para tener puntos para el proyecto Fundecir. Pero todo esto se puede descargar desde las páginas del CACGR y de la Contraloría. Y uno de las publicaciones, que es precisamente la que quiero mostrar en la tercera parte de la presentación, es esta. El control público para una mejor democracia, que es donde presentamos los principales hallazgos del último año, de este año, en distintos ámbitos que vamos a ver inmediatamente. Vamos al control público para la mejor democracia. Son 6 áreas de control que hemos considerado claves dentro de la Contraloría, que son las que se presentan allí. Y la gracia que tiene es que presenta de una manera, podríamos decir, sencilla, resumida y con lenguaje llano, los hallazgos y los cambios que ha ocasionado el trabajo de la Contraloría en esos ámbitos. Entonces, por ejemplo, si uno quiere saber, bueno, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en materia de salud, o de empleo público, o de medio ambiente? Está la publicación ahí. Acá voy a poner un ejemplo ahí mejor. Por ejemplo, asimetría de la información, que habíamos dicho, estas son cosas que a lo mejor ustedes no saben y no salen en la tele tampoco, obviamente, pero que tienen mucho que ver con el trabajo de la Contraloría. ¿Cómo incidimos nosotros en una materia como esa, con la asimetría de la información? Porque, por ejemplo, en algún momento se presentó un reglamento que lo que pretendía era eliminar la clasificación de la carne. Ustedes se han fijado que la carne tiene esa clasificación de la V, la C, dependiendo del tipo de que era, basado sobre todo en qué
qué características tiene el animal, ¿no? Si era muy viejo o no, si era un novillo, etc. Entonces, mientras ese reglamento fue representado por la Contraloría. Quiere decir, dijo, esto es ilegal, esto es un retroceso y va en contra de lo que dice la ley de la CAN. No puede usted eliminar esta categorización. Eso hubiese generado una asimetría de información, ¿no? En el mercado, entre el consumidor, que ya no sabría, bueno, qué tipo de corte es este. ¿Es V o es O? Y eso se logra y eso está en el informe que estoy presentando, por ejemplo. O, por ejemplo, en materia de denuncias ambientales. Cuando se hace una auditoría en la Superintendencia del Medio Ambiente y se le dice, oiga, aquí usted tiene no cientos, sino que tiene miles de denuncias que no han sido atendidas, que tampoco están gestionadas y que por lo tanto usted tiene que hacer algo con esto. Por eso, bueno, se firmó también un convenio de apoyo al cumplimiento con la Superintendencia del Medio Ambiente para poder, para poder superar esa situación. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, ahí dice, la pregunta que se plantea ahí es, ¿cuál es el cambio provocado? Entonces, dice, la superintendencia modificó su normativa interna estableciendo el deber de publicar de forma íntegra los antecedentes relacionados a la gestión de las denuncias, porque no había información respecto a lo que estaba pasando con las denuncias. Entonces, ese es un cambio en la gestión pública que parece pequeño, pero es muy importante porque implica dar cuenta de lo que se está haciendo con una denuncia en materia ambiental. O también respecto de lo que aparece ahí en materia de gestión administrativa en el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería, en que se fiscalizó actos en materia de personal, y lo que se generó ahí, como aparece, tanto la Tesorería como el Servicio de Impuestos Internos hicieron cambios en la normativa interna respecto de la gestión de su personal. Bien, y así sucesivamente, no los quiero aburrir con con cada uno de los ejemplos, pero esta forma de presentar los resultados dan cuenta, a mí me parece, de una manera ciudadana. No hay muchos ejemplares impresos de esto, pero que se puede descargar. El que quiere ver el informe lo puede escanear ahí también y se descarga todo el informe completo. Ustedes pueden ver cuáles son las observaciones que se habían levantado respecto de un determinado sector. A nosotros nos parece que esta es la forma correcta de presentar los resultados. Hoy día es muy difícil que las personas se vayan a tomar el tiempo de leer un informe de auditoría de algo que no les afecta directamente, pero sí por lo menos pensamos que tener condensadamente esa información y que tenga la posibilidad de acceder a toda la información completa a través del código QR nos parece que es una buena forma de dar cuenta también de lo que se hace. Hay otros ejemplos en materia municipal, etc. Entonces, nosotros pensamos que el trabajo de la Contraloría promueve la eficacia y la eficiencia de la gestión estatal a través de la entrega de información imparcial y de carácter técnico. Lo peor que le puede pasar a una entidad como la Contraloría es que la acusen de que no es imparcial y que no tiene un buen nivel técnico. Eso, por lo menos hasta ahora, creo que es un activo que tenemos en nuestro Estado y que hay que conservar. Los resultados de este trabajo pueden ser utilizados por la Administración del Estado como evidencia, respaldo para la toma de decisiones. Ya tienes la información, tienes que hacer algo con eso. Gestionar esa información y actuar en consecuencia, permitiendo mejorar el desempeño de las políticas públicas, impactando positivamente en la vida de las personas. Bien, y para terminar, esa reflexión que aparece ahí de un filósofo español que se ha dedicado a los temas de integridad pública y que creo que es bien relevante que ustedes lo tengan en cuenta, dice: las exigencias de la ética pública son más extensas que el dictamen de la conciencia personal. Es decir, ética pública no es el mero convencimiento que yo tengo de las cosas, porque si ustedes le preguntan al corrupto, el corrupto nunca piensa que está haciendo algo malo, piensa que está en lo correcto, pero también más amplias que lo que pueden sancionar los tribunales. Lo legal es un mínimo ético. No todo lo que está consagrado en términos legales es lo exigible. Hay mucho más que se tiene que exigir a lo público. Que uno tenga la conciencia tranquila no le convierte en políticamente competente, del mismo modo que tampoco la no imputación de los tribunales asegura haber actuado bien desde el punto de vista ético y político. Muy bien, los invito entonces a que revisen las publicaciones. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la atención y están invitados a hacer una visita ya, obviamente, a la Contraloría. Muchas gracias.
Tenemos 9 preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, sería bastante interesante. Ya tenemos un profesor. Invitamos nuevamente a contador, ¿verdad? Para responder algunas preguntas del pueblo. Gracias por nosotros, darse tiempo de estar allá. Preguntar, yo decía que uno de los temas importantes para la ciudadanía tiene que ver con los contratos del Estado, de las personas. Me quiero centrar ahí porque hay un caso que ha estado un poco en la luz pública, por lo tanto, un poco la pregunta, digamos, es a lo mejor un poco difícil, pero me refiero porque es un tema candente, ¿no? Entonces, hay una persona del segundo piso de la Moneda que está citada a una comisión. Pero lo que quiero centrar en el fondo de la pregunta no es el caso de lo que está todo detrás de eso, sino que básicamente qué pasa con los contratos, porque de hecho la argumentación de por qué dice no tengo que ir a esta cita y pareciera, según leí en los medios, que está avalado un poco esta interpretación por el Ministerio de Justicia de que las personas que están a honorario dentro de la función pública no son funcionarios públicos. Entonces esa es un poco mi pregunta. Aprovechando que está el Contralor con nosotros, una persona que está honorario, eso no es funcionario público, y en este caso está bajo o no está bajo, en el fondo, sus actuaciones bajo el control de Contraloría. Y por otro lado, si una persona está bajo honorarios, debiera o no debiera, de acuerdo a la Contraloría, tomar decisiones dentro del aparato público. O sea, que sus actuaciones no sean meramente de análisis técnico, de emitir informes, de hacer recomendaciones, sino que hay personas que a lo mejor están con contratos honorarios que están tomando decisiones que afectan el funcionamiento del Estado. Entonces, en fondo, quería saber un poco cuál es la opinión de Contraloría respecto a las contrataciones, o si esas personas directamente deberían pasar a tener un contrato indefinido o a contrata, pero dejar de estar honorario. Esa es un poco la pregunta que quisiera hacer. Bueno, es una pregunta bien importante la que está haciendo el profesor. Probablemente los estudiantes que están en cursos más superiores de las carreras saben que el Estado tiene distintas maneras de vincularse con sus servidores, ¿ya? Con las personas que prestan servicio al Estado. Evidentemente que están las personas que están como funcionarios públicos de planta, es decir, que tienen, como dice el Estatuto Administrativo, propiedad en el empleo. Hay personas que están a contrata, que no tienen esa característica de propiedad en el empleo, pero que sí tienen una cierta estabilidad y que son funcionarios públicos. Y están además las personas que son contratadas a honorarios, ¿no? Las personas contratadas a honorarios, por regla general, deberían ser contratadas para labores que son de carácter específico, puntuales, no permanentes. Pero también es cierto que por una cuestión de crecimiento del Estado, de las labores del Estado, por una necesidad de poder contar con personal para poder realizar labores, es que muchos servicios, incluyendo la propia presidencia, se contrata a personas a honorarios, que en realidad en los hechos están haciendo prácticamente la misma función que un funcionario público. Entonces, efectivamente, y desde el punto de vista estrictamente legal, una persona contratada a honorarios no es un funcionario público, salvo que la ley le entregue o le establezca ciertos deberes. Y a partir de esa interpretación, la Contraloría lo que ha ido haciendo es, entendiendo que estas personas que están de manera permanentemente contratadas y que están realizando una función que ya no es específica, que ya no es de carácter puntual y que no es de carácter parcial, esas personas tienen los mismos deberes funcionarios que tienen las personas que tienen efectivamente ese nombramiento, que sería la palabra técnica, no el contrato, sino que el nombramiento como funcionario público. Entonces, ese es el marco general. Ahora, respecto del caso en particular, evidentemente que habría que ver la situación en particular, las condiciones específicas que tienen, pero el marco general ha sido ese. Y por lo menos en mi gestión, lo que nosotros hemos tratado es de evitar de que haya esta suerte de una especie como de interpretación muy restrictiva de lo que se entiende como funcionario, basándose solo en lo meramente formal y no yendo tanto a lo material de lo que efectivamente se hace, como usted decía, que puedan ser personas que están tomando decisiones, que están incidiendo en la política pública, que están permanentemente, y por lo tanto que eso se parece más a un funcionario público que a un asesor externo que va cada cierto tiempo a prestar un servicio. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, primero agradecer la excelente charla y la
su presencia en la universidad. Yo le quería preguntar, usted hizo un punto muy importante respecto a las 3 líneas de defensa. Y entendemos, también por estos rankings internacionales, que nuestra tercera línea de defensa en el Estado es potente, que es la Contraloría. Mi pregunta es un poco, ¿qué pasa con la segunda línea en las distintas reparticiones públicas y qué rol juega la Contraloría también en detectar falencias en esa segunda línea y entregar indicaciones respecto al fortalecimiento? Porque yo entiendo que esa segunda línea es fundamental, no puede todo recaer en la Contraloría. Ya, muchas gracias por la pregunta, es muy importante. Yo creo que tiene varios elementos la respuesta a tu pregunta. Uno puede tomar, cuando uno habla de control interno, está hablando del auditor interno, por ejemplo, o del contralor interno. Esa es la... O el contralor interno, que en el fondo es la persona que le plantea los temas que el que está a cargo de la institución realmente no quiere tener que enfrentarse, porque son problemas. Básicamente lo que hace es levantarle problemas. El problema está en que no es peor ciego el que no quiere ver, ¿no? En el sentido de que si uno no quiere ver los problemas que tiene al interior, en algún momento ese problema va a reventar. Y eso es lo que muchas veces ocurre. Entonces, cuando uno tiene gestiones muy cortas, desgraciadamente nosotros hoy día estamos viviendo eso, ¿no? Ese es el problema de los gobiernos de 4 años. Cuando tiene gestiones muy cortas, lo que tiene que hacer es mostrar resultados rápidamente y preocuparse menos de cosas que son de más largo plazo y que pueden ser cambios más estructurales, que son los que a lo mejor le está planteando el auditor interno o el contralor interno. Entonces yo tengo la percepción, y es una percepción, de que desgraciadamente se escucha poco lo que está diciendo el control interno en muchas instituciones. ¿Ya? Esa es una percepción. Siendo que en realidad el control interno a lo que tiene que ayudar es a mejorar la gestión. Y lo digo por experiencia personal. Nosotros también tenemos un auditor interno, un control interno que nos ha permitido, por ejemplo, fiscalizar cómo se ha hecho el teletrabajo en la Contraloría, si es que se ha hecho bien o mal, cómo se pagan las remuneraciones en la Contraloría, cómo se usan las casas fiscales en la Contraloría. Y evidentemente que siempre pueden haber, podríamos decirlo en términos positivos, espacios de mejora. Pero hay que enfrentarse al problema y eso significa a lo mejor pelearse con algunas personas les va a molestar porque tienen que tomar decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el problema. Pero lo que yo he visto es que, desgraciadamente, el control interno en nuestro país, además, adolece de un problema, podríamos decir, estructural, porque no está reconocido legalmente. O sea, el Consejo de Auditoría, el CAI, el Consejo de Auditoría Interior General de Gobierno, sigue siendo una especie de entidad creada a nivel, y esto es medio leguleyo, pero es la realidad, no está creado a nivel legal. No tiene reconocimiento legal, es simplemente una comisión presidencial que coordina a los controles internos. Entonces, eso hace que pierda mucha prestancia frente y al interior de la propia administración, sobre todo considerando, de nuevo, que son gobiernos cortos y por lo tanto, cuando ya llega con el resultado del CAI al servicio, el funcionario va a decir, pero oye, si se te quedan 6 meses de gestión, ¿qué decisión vas a tomar? Entonces, ese es el gran problema. Otro tanto ocurre en materia municipal, en que la ley de municipalidad ha querido darle una cierta fortaleza a los controles internos, pero el problema está en que, como el alcalde tiene mucho poder, muchas veces no están suficientemente dotados con equipos para poder realizar su función. De nuevo, ¿por qué? Porque es incómodo el control. Entonces, por eso, frente a esa carencia, hay como un reclamo de que la Contraloría debería ser más potente. Yo creo que eso no debería ser así. Yo creo que lo que debería hacer es tener una buena Contraloría, pero tener sobre todo control interno potente. Si los estudiantes quieren comunicar algo. Igual agradecemos a los que han hecho las preguntas sobre los resultados. Nuevamente queremos agradecerle al Contralor General que le pone un fuerte aplauso. No, pero ahora la tiene papel. Gracias. A los alumnos, porque sabemos que también van a tener algunas preguntas también de su exposición, tenemos que registrarlas, así que va a aparecer ahora, que se pueden registrar muy cortito.
Así que nuevamente muchas gracias a todos y a todos los que nos acompañan.